nosotros quisiéramos definir el éxito, y te preguntarás, ¿vos sos una persona exitosa? Y me darías una definición del éxito. Que empecemos a definirnos a nosotros mismos simplemente como ser humano. Quitemos todos rótulos, alto, bajo, rubio, moreno, preparado, no preparado. En el fondo somos ser humanos. En un proceso de negociación se supone que un negociador profesional tiene que ocupar el 30-40% del tiempo. Tiene 3 herramientas con las cuales, dependiendo las circunstancias y los problemas que tenemos de liderazgo, nosotros lo que proponemos es enfrentarlos o enfocarlos de una de estas 3 formas. A través de la meritocracia implica romper también modelos mentales de otros. Y esto es muy difícil. Como les decía, a la necesidad de que en esta nueva instancia, este coso Gaspar, ¿qué hiciste? La herramienta de la experiencia del cliente, la que nos va... No, me fui al demonio. Me fui, perdón. Te invitamos a vivir la experiencia Embajadores ADEN. Podrás contar con insignias digitales para compartir tus certificaciones y reconocimientos de cursado a través de las redes sociales. Plan Conecta. Dinos qué ejecutivo quieres sumar a tu red y generaremos el networking que necesitas. Y conviértete en alumni protagonista a través de tu rol activo como egresado. Embajadores ADEN, nuestro programa de beneficios exclusivos pensados para ti. Esa excelencia de la que hablábamos solo puede alcanzarse si se comparte el conocimiento con quienes hacen lo mismo que tú. Son las preguntas que os tenéis que hacer. Si alguien se tiene que esconder para hacer una cosa es porque seguramente no es compliance, ¿no? Hay muchas otras industrias que si la lata está puesta así o así, el producto no cambia. Un avión tiene que llegar y tiene que llegar seguro a destino y además tiene que llegar en horario. Tenemos presencia en 80 países alrededor del mundo con más de 60.000 empleados y como bien dices, en donde hay operación petrolera, ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros hace 5 meses tomamos la decisión de dejar de usar el minuto a minuto y nos miraron como estos tipos están locos. Globant es único en un punto que es una empresa que es puramente digital, nació directamente digital. Una decisión de expandirse más allá del área donde uno conoce y donde tiene la zona de confort. Siempre le pusimos mucho énfasis a la capacitación y con las nuevas tecnologías aún más.
Actualmente, con los ensayos clínicos, investigaciones y centros que están trabajando en el tema, la información no se acaba nunca. Y el punto de partida hoy será preguntarnos si el coronavirus es una crisis mundial o una oportunidad. El tratamiento para la enfermedad que hoy están teniendo las empresas no va a venir de Asia, no va a venir de Europa, no va a venir de Estados Unidos, sino que va a venir de América Latina. Una oportunidad para transformar digitalmente a las compañías. Esta época nos va a dejar distinto, nos va a ayudar a crecer.
nos encontramos transitando la cuenta regresiva para la Cumbre Latinoamericana de Management, la empresa post-coronavirus. En este punto necesitamos de tu contribución, de tu aporte, de tu mirada, de tu experiencia. ¿Para qué? Para establecer la línea base, la línea que va a ser el punto de partida para esta cumbre. Va a ser el punto de partida justamente para las exposiciones que están previstas, para los professional debates y para las office hours. ¿Qué vamos a necesitar de tu parte? Bueno, vamos a necesitar tu votación, tu mirada. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar el celular y vas a entrar a la siguiente página, www.menti.com, y vas a ingresar el siguiente número, 82 10 62. Y ahí te van a empezar a surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera, la que vemos en pantalla, en el escenario post-coronavirus, ¿sobre qué industria te gustaría profundizar el análisis? Y así vas a ir navegando en distintas preguntas que se van a ir poniendo ahora en vivo. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables macroeconómicas que están afectando a tu organización? Y llegamos a una tercera. ¿Cuáles son los proyectos de transformación digital de tenor estratégico para el futuro de tu empresa? ¿Ok? Te invitamos a participar nuevamente. Entra a www.menti.com, ingresa el código 821062 y con ello nos vas a dar un insumo fundamental para la cumbre La Empresa Post-Coronavirus. Desde ya te agradecemos tu activa participación. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de esta serie acerca de coronavirus, crisis mundial u oportunidad. Hoy día para estar hablando de los temas que tienen que ver con la transformación digital. Y tenemos conectada desde Madrid a una experta en el tema, a Elvia Sacher. ¿Cómo estás, Elvia? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de que se crucen el charco, aunque sea virtualmente, para encontrarnos en este espacio y hablar de empezar a hacer la reconstrucción, ¿no? De esta transformación digital que va a ayudar a reconstruir los negocios. Exactamente. Y un tema que sin duda ha sido el gran auge de las cuarentenas, porque todo se ha visto atravesado por la transformación digital, desde los hábitos que cambiaron hasta las formas de trabajo que se modificaron debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Pero antes de introducirnos de lleno en el tema, hagamos juntas este recorrido que iniciamos en aquel primer capítulo donde inauguramos esta serie de coronavirus, crisis mundial u oportunidad, desde una mirada más macro, y desde allí nos propusimos ir indagando, profundizando en cada una de las temáticas a las cuales la pandemia afectaba de cara a la salud de las empresas. Entonces hablamos de los desafíos, por ejemplo, del home office y del teletrabajo, hablamos de la gestión de las emociones, hablamos de la mirada macroeconómica y geopolítica, hablamos también del cliente del COVID y de su modificación en los hábitos de consumo, hablamos también de los desafíos de la empleabilidad, para hoy terminar hablando de la transformación digital. Pero este es un camino que no termina el día de hoy, sino que continuará en esta serie de capítulos que nos quedan, y además, muy importante, su gran final será la Cumbre Latinoamericana de Management, un evento de gran magnitud online a realizarse entre el 26 y el 29 de mayo a beneficio de la Cruz Roja Internacional, un evento del cual eres parte, Elvia, también.
Así es, con muchas ganas de encontrarnos en ese nuevo evento para hablar, digamos, de ese replanteo que nos está haciendo abordar este COVID-19 y este impulso hacia una nueva mirada del management y de la gestión de los negocios. Exactamente. En esta cumbre iremos recorriendo en 4 días 4 grandes tópicos que tienen que ver con el entorno y la sociedad, con la industria, con la empresa, para, por último, reflexionar acerca de la persona y los desafíos que como persona y como profesionales tenemos de cara a esta nueva era que va a comenzar post-coronavirus, post-pandemia. Tenemos expositores de primerísimo nivel, de un alcance y una referencia internacional importantísima, referente de grandes empresas de distintos puntos del mapa, que van a estar brindando su visión acerca de esta nueva era que se viene post-coronavirus, y además muchísimas empresas y empresarios que van a participar de debates que hemos organizado, de office hour, para que no solamente nos quedemos en la parte analítica de todo esto que estamos viviendo, sino también que seamos fieles a la propuesta de valor de ADEN, a esta transferencia del conocimiento, y que cada una de las cosas que vayamos aprendiendo sea algo que podamos ir comenzando a implementar en nuestras empresas, fundamentalmente porque muchos se han encontrado, nos hemos encontrado con quizás la modificación de los proyectos o los planes que teníamos, o en muchísimos casos hasta refundar las empresas en las cuales se está trabajando. Así que esta es la propuesta, terminar esta gran serie que inauguramos hace ya un par de semanas con esta gran cumbre del 26 al 29 de mayo. En nuestro sitio web tendrán toda la información allí, y hoy vamos a estar hablando de transformación digital de la mano de nuestra experta Elvia Sacher, quien obviamente terminará profundizando todos estos temas en la cumbre. Así que ya para dejarlos en manos de Elvia, dejo que comiences esta disertación que hemos armado para el día de hoy, conectándonos también con diferentes voces en distintos puntos del mapa. Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, ahora que empezamos a creer que podemos gestionar un poco mejor esta situación de crisis, creo que es el momento de empezar a pensar en la reconstrucción, en esta nueva normalidad que deberemos enfrentar post-coronavirus, post-cuarentena. Y en primer lugar me gustaría reconocer una realidad que creo que como humanidad nos habíamos olvidado. En primer lugar, es de destacar que somos vulnerables. Debemos asimilar que somos vulnerables como personas, como sociedad y también desde las organizaciones. Eventualmente pensamos en aquellas cuestiones que pueden salir mal. Casi siempre tenemos una visión muy optimista del escenario de negocios, de nuestra realidad, de nuestra vida. Por eso creo que el primer aprendizaje que podemos capitalizar aquí es el hecho de que hay que pensar que todo puede ocurrir. Y si todo puede ocurrir, incluso lo malo también puede llegar a pasar y desestabilizar nuestra vida, nuestra vida social y también la vida organizacional. Todo puede ocurrir y todos los negocios se pueden tener que detener, como ha ocurrido ahora, con esta crisis, con esta pandemia que nos afecta a nivel global. Entonces, lo mejor es empezar a pensar, a invertir recursos, que más que nada es tiempo, en prever qué riesgos tenemos en nuestro sector de negocios, a qué situaciones de debilidad nos podemos llegar a enfrentar. ¿Por qué? Porque es trascendente empezar a diseñar los planes B, los planes de contingencia que nos permitan caernos, porque no nos van a impedir caernos, pero indudablemente poder levantarnos muchísimo más rápido y con menos daños. Esto puede volver a ocurrir, una pandemia o cualquier situación que desestabilice nuestra normalidad puede ocurrir de nuevo.
Y la próxima vez que nos encuentre, deberíamos de estar muchísimo más preparados para afrontarla de una manera mejor, para no salir tan lastimados. En segundo lugar, creo que es de destacar que si bien nadie preveía, o muy pocas personas preveían que una pandemia de este nivel podía llegar a ocurrir, hay negocios que estaban muchísimo más preparados para reaccionar de forma más rápida a esta situación y que no les desestabilice tanto su realidad. Un ejemplo es el sector de la alimentación. Supermercados y tiendas han visto cómo su sector ha repuntado en facturación a la inversa de la mayoría de los sectores productivos. Pero hemos podido detectar que las tiendas o los supermercados que ya estaban con una tienda online y que ofrecían un servicio de distribución a domicilio, han visto mejores resultados aún o un crecimiento exponencial mayor que el resto que no lo tenían o que no habían hecho estos esfuerzos oportunos. Por eso invito a reflexionar, con muchos de ustedes hemos estado hablando los últimos meses antes del coronavirus acerca de este fenómeno creciente de la transformación digital. Sé que muchos líderes estaban pensando que no era un tema prioritario, que esto no estaba muy vinculado con su sector de negocio, que no era una realidad tan urgente. Lo entiendo, es más que justificada esta posición. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hablamos de transformación digital asociamos directamente con nuestra experiencia en la gestión de proyectos de tecnología. Hasta ahora, la mayor frecuencia de las organizaciones, la mayor experiencia que tenían eran proyectos de tecnología demasiado extensos que se diluían muchísimo en el tiempo, que no cumplían con las fechas prometidas, que requerían de una inversión muy grande y que sobre todo desgastaban mucho a los equipos que estaban involucrados en todo esto. Entonces es lógico que ante la palabra tecnología reaccionen con miedo. Pero la idea aquí de hoy es abordar la transformación digital como lo que es. La transformación digital no es comprar software, no es comprar herramientas o destinar una gran cantidad del presupuesto de inversiones de este año en adquirir fierro. La transformación digital aborda otros aspectos, es algo más holístico, es algo más integral. Exige un cambio cultural fundamentalmente, un cambio profundo que nos va a hacer replantear el modelo de negocios, nos va a hacer replantear lo que veníamos haciendo ahora, incluso nuestra posición en el mercado, en un mercado tan competitivo, tan versátil y tan rápido. Hay que asimilar el quiebre de paradigmas. Los paradigmas tradicionales ya no tienen vigencia, así como tampoco las metodologías o las recetas que nos llevaban al éxito. Ya no existen las recetas o las fórmulas magistrales. Es difícil, pero hay que asimilarlo. Hay que empezar a asumir que deberemos acostumbrarnos a manejarnos en entornos turbulentos y a reaccionar en entornos turbulentos. No podemos esperar a que la situación se calme para reaccionar, porque eso es muy poco probable que suceda. Por eso en el día de hoy la intención es hacer un recorrido desde distintas miradas. Vamos a ver este camino de transformación digital, de sumarnos a la revolución tecnológica, no solo desde el lado positivo y de la cara bonita, sino también vamos a ver las espinas, estas piedras que nos vamos a ir encontrando durante este camino. Para comenzar a transitar este espacio, vamos a ver la mirada del marco legal, jurídico, de compliance, de un especialista en un sector que está muy asociado a la innovación, como es las farmacéuticas. Empezamos. Bueno, como veníamos hablando, la idea de hoy es ir recorriendo con distintos especialistas el panorama de lo que ocurre en cada sector con el impacto de la transformación digital. Y hoy estamos con Arturo Lucas, que es director de servicios jurídicos de una empresa farmacéutica, que cuenta con una gran experiencia y una gran trayectoria en el ámbito de los aspectos legales en el sector farma. Y me interesaría, saber su opinión, antes que nada agradecerle su participación
y saber su opinión acerca del impacto de la transformación digital en un sector tan apegado a la innovación como es el sector de las farmacéuticas. Bueno, antes de nada, gracias a vosotros, Elvia, por vuestra amable invitación. La transformación digital en las compañías farmacéuticas, la tecnología es clave. Lo hemos aprendido en las circunstancias actuales, pero en general hay un rasgo de internacionalización en las compañías farmacéuticas por múltiples factores que exigen que departamentos claves, como puede ser desde la fase de desarrollo con los departamentos de I+D hasta la fase de promoción y ventas, una vez que consigues que un medicamento esté autorizado para comercializarse, necesitas tener estar en contacto de forma constante. Desde el mismo momento que muchas compañías farmacéuticas están estructuradas en distintas partes geográficas, muchas han desplazado plantas enteras a determinados países por diversos factores, no solo por costes de producción, sino también, por ejemplo, a lo mejor cuestiones de niveles de protección de derechos de propiedad industrial, principalmente patentes, o sedes donde se han derivado todas la plantilla o todo el departamento de I+D por cuestiones desde estratégicas, subvenciones del Estado, en concreto actividades de I+D, cuestiones fiscales, cuestiones de innovación o de incentivos a la innovación, pero eso exige, lógicamente, que todas estas unidades que están en la cadena de valor de la creación de en este caso, de un medicamento, estén permanentemente conectadas. Bueno, desde el punto de vista jurídico, desde luego hay bastantes retos. Por supuesto, desde el punto de vista material, contar con todos los materiales, y los departamentos de IT de las compañías farmacéuticas han crecido bastante en este aspecto, por lo menos desde mi experiencia, pero sobre todo contar con todos los medios de software necesarios, por supuesto las licencias correspondientes, y contar con la formación necesaria. Desde mi departamento, el departamento que yo coordino, quizás los abogados no seamos el mejor ejemplo de innovación o de manejo especializado o de expertise en el manejo del ámbito de las nuevas tecnologías, pero hemos aprendido a la fuerza, es decir, las circunstancias nos han empujado a ello. Y nos han empujado a ello nosotros dentro del mundo de los abogados de empresa y también a los abogados de despacho, porque digamos que para nosotros son muchas veces nuestros principales proveedores de servicios, ¿no? Yo contrato en muchos sitios, en muchas jurisdicciones, en distintos países con distintos despachos de abogados, y hasta hace poco buscabas que te dieran un servicio de calidad con unos honorarios determinados, negociados, que siempre intentas que sean lo más cerrados posibles por proyecto, pero no se prestaba demasiada importancia, no se prestaba demasiada atención hasta hace poco a si ese despacho cuenta con los medios tecnológicos necesarios como para prestarte en remoto todos los servicios que tú necesitas. Seguramente el aspecto de la seguridad es algo también muy sensible para el ámbito en el que ustedes están. Es clave, es clave. Es clave porque, con independencia de las obligaciones de confidencialidad que se pueda tener al trabajar en una compañía de este tipo, necesitas que los cauces por los que circula esa información sean lo suficientemente seguros, ¿no? Y tener la suficiente resistencia a ciberataques, bien o mal intencionados, más o menos inocentes, o incluso robos de información directamente desde los discos duros, ¿no? Y establecer también políticas cuando se está fuera de la oficina, a qué tipo de redes poder conectarte, qué tipo de soluciones técnicas puedes incluir en tus terminales, y compromisos por parte de los trabajadores para hacer una u otra cosa, incluso del uso de los medios que se dan, ¿no? Del laptop, del iPad, del móvil, de hacer uso estrictamente profesional, no personal, para no abrir determinadas áreas del terminal que puedan ser puerta de entrada para el robo de información, por ejemplo. Y ya para terminar, quería saber cuáles son, estuviste hablando antes de los riesgos de la seguridad de la información y demás. Quería saber qué riesgos legales percibías en todo este avance tan progresivo de la transformación digital en la realidad organizacional, ya sea en la industria farmacéutica como en otras industrias que lo estés viendo, digamos. ¿Cuáles son los riesgos que consideras más importantes a tener en cuenta?
Bueno, uno de los principales, que lo apuntaba por encima antes, es el tema de la protección de datos. Nosotros no somos un sector que lleguemos directamente al cliente final, no somos como una compañía de seguros o un banco, ¿no?, que llegamos al individuo con nombres y apellidos. Al final los medicamentos se venden a particulares, pero la cadena es tan compleja que nosotros nos quedamos en el mayorista y luego bien el paciente se le administra el medicamento vía hospitalaria o bien va a una oficina de farmacia o según la organización administrativa de cada uno de los países, ¿no?, de cómo dispensan los medicamentos, pero nosotros no llegamos al cliente final, no conocemos quién es el cliente, no tenemos un departamento de atención al cliente, no mandamos cartas con las nuevas campañas y ni no tenemos esa necesidad, ¿no?, porque no funciona así. Sin embargo, tenemos un departamento que tiene un altísimo riesgo por el tipo de datos que maneja, que son normalmente los departamentos de I+D y de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque son departamentos que reclutan voluntarios y pacientes sanos a través de investigadores, normalmente hospitales o responsables de áreas terapéuticas de hospitales, para llevar a cabo el testeo lógicamente dentro de la regulación internacional que hay en ensayos clínicos, que es una de las fases además que exigen mayor inversión en el desarrollo de un medicamento, de los ensayos clínicos en sus 3 fases de testeo clínico. Lógicamente, un laboratorio no puede tener acceso a los datos personales con nombres y apellidos de los pacientes o voluntarios que se presentan a esos ensayos. Sí los tienen los distintos hospitales que reclutan con criterios de idoneidad terapéutica a esos pacientes o voluntarios, pero nosotros como laboratorio tenemos la obligación legal de hacer un monitoreo de lo que se llama farmacovigilancia, que son todas las alertas de potenciales efectos adversos que puede tener un medicamento, sobre todo en sus fases de ensayo clínico, cuando todavía no está autorizado. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos saber cómo de bien o cómo de mal le está yendo un medicamento a un paciente sin poder saber cómo se llama, dónde vive y este tipo de cosas? Pues con un proceso que se llama pseudonimización, es decir, los datos personales del paciente se transforman en un código y nosotros sabemos ese código, pero no sabemos si el paciente se llama de una manera y vive en tal sitio y su número de identificación personal es uno o es otro, y no hay manera de que nosotros contactemos con él para protegernos. Pero si en alguna de las comunicaciones que tenemos con los investigadores, por ejemplo, con hospitales, se cruzara alguno de estos datos o alguien robara los datos del hospital, tendríamos problemas porque al final con la nueva regulación, por lo menos a nivel europeo, tipo reglamento europeo de protección de datos, nosotros somos los responsables del tratamiento de los datos. Es decir, no tenemos acceso, pero somos responsables. Con lo cual, uno de los retos legales, probar y certificar que las medidas de seguridad que tienen nuestros prestadores de servicios en este sentido, que suelen ser hospitales, grandes hospitales, que en este sentido pues, bueno, suelen estar cubiertos, tienen unas medidas de seguridad mínimas. Y lógicamente que se auditan los sistemas y se mantienen actualizados en cuanto a software de seguridad. Otro reto muy importante para nosotros es la suplantación. Que no se haga en redes sociales pues sobre todo actividades promocionales malintencionadas sobre productos del tipo pues bueno, publicidad maliciosa o bien de la competencia o bien de terceros malintencionados, extrabajadores y este tipo de cosas, suplantando supuestas identidades de lo que podría ser la cuenta oficial del laboratorio en redes sociales, con aquellos medicamentos que se pueden promocionar en redes sociales. Y luego también hay un tercer reto que tenemos, que es la falsificación de medicamentos, principalmente en ventas online. Esto es, bueno, hay ya iniciativas bastante implementadas para evitar esto desde el punto de vista industrial en los paquetes, pero a nivel nuevas tecnologías luchamos contra el comercio online de medicamentos falsos, que tiene unas cifras impresionantes y que, al menos en apariencia, consiguen realmente falsificaciones que es difícil a simple vista saber si realmente es un medicamento falsificado. Afortunadamente, en la mayoría de los casos suelen ser medicamentos que solo contienen placebo, es decir, que no contienen el principio activo, con lo cual no son per se malos para la salud si se han fabricado siguiendo unas normas, pero vamos, no dejan de ser falsificaciones con un potencial altísimo riesgo para la salud y cuyo canal, insisto, suele ser casi siempre las ventas online. De hecho, a mí me sucede muy a menudo
de tratar con nombres de medicamentos, muchas veces cuando hables alguna red social o hables algún navegador de Internet con las cookies, te detectan y te ofrecen los propios medicamentos que fabrica tu laboratorio vendidos por canales ilegales, ¿no? Inmediatamente se denuncia y demás, pero con, pues con la eficacia o poca eficacia, creo yo, lógica que pueden tener las denuncias en esta vía, ¿no? Entonces esto es un riesgo evidente. Muchísimas gracias, Arturo. Creo que nos has dado un pantallazo, digamos, de los aspectos que indudablemente son grandes debilidades de exponernos a la transformación digital, pero que nos quedamos tranquilos de que la industria farmacéutica no se detiene, aun cuando la tecnología avanza, no se paraliza ni se cierra, sino todo lo contrario, empieza a crear mecanismos que les ayuden a securitizar, digamos, su sector. Y actuar proactivamente para, bueno, seguir construyendo y también afrontando el reto de digitalizarse y moverse en canales online, ¿no? Eso es, desde luego. Y simplemente cuando acudes a alguna reunión donde ves las cifras de inversión en temas de IT, de departamentos de tecnología, te das cuenta que es una preocupación de las primeras preocupaciones que tienen las compañías farmacéuticas. Sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros. Y gracias por abrirnos tu experiencia a todo el público de Latinoamérica. Gracias. Encantado, gracias. Un saludo. Si analizamos el contexto de negocios, este escenario tan complejo, podemos intuir que dos de los sectores que más inversión en transformación tecnológica e introducción de nuevas herramientas al modelo de negocio, podemos destacar que son dos. Por un lado, el sector entretenimiento, que se ha reconfigurado completamente con la introducción de plataformas de video streaming como Netflix o tiendas de música online como puede ser Spotify. Pero también tenemos que hablar de un negocio tradicional como el sector financiero, como la banca y las aseguradoras, y por eso hemos invitado a Gabriel Holland para que nos comparta su gran experiencia en el sector de más de 30 años y también su experiencia más reciente de los últimos años en ayudar a las compañías a transformar su modelo de negocios y adoptar las herramientas tecnológicas para hacer frente a un escenario competitivo donde han aparecido muchos actores nuevos. Seguimos transitando este camino hablando de la transformación digital y creo que todos fuimos testigos de las grandes noticias de las últimas semanas acerca de las colas que se formaban en los bancos con la gente de los mayores grupos de riesgo para ir a cobrar sus saberes. El sector financiero es quien ha hecho una gran inversión acerca de la transformación digital. Aún así, demuestra sus debilidades. Por eso me interesaba hoy invitar a Gabriel Holland, un experto en temas financieros con gran trayectoria en la banca y que ha sido de los pioneros en hablar de la transformación digital en el sector financiero y asegurador, para que nos pueda contar qué debilidades se está detectando en las empresas a la hora de intentar impulsar esa transformación digital. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Gracias a vos y gracias a Den por invitarme a conversar con ustedes. Es una gran pregunta central en este momento en el cual existen muchas más preguntas que respuestas, y qué hacer y qué no hacer. Yo quisiera, en primer lugar, decir que lo primero que nos conviene a todos es entender dónde nos vamos a parar para mirar estos fenómenos. Y creo que tenemos que pararnos en aceptar que estamos en absoluta incertidumbre. Es decir, que probablemente que todo lo conocido hasta hoy está en revisión. Probablemente algunas cosas se confirmen y seguramente otras van a modificarse. Sin embargo, y lo más desafiante y también lo que más temor mete, es que no tenemos muchas respuestas para dar. En ese sentido, una de las pocas cosas que yo tengo relativamente clara es que el proceso de transformación digital, la adaptación a la cultura y el rediseño de los procesos de negocios en general, han llegado para quedarse. Me refiero al teletrabajo, me refiero a la comercialización, a la venta a la distancia,
y también a la compra de nuestros proveedores a la distancia. Dicho de otra manera, si hoy es importante estar en contacto con los clientes más que nunca, ¿y cómo hacemos para contactarnos si estamos encerrados en casa o más o menos? Pues bien, allí el adelanto tecnológico es el que nos permite verlo, nos permite hablar con él y entender de qué se trata, de qué va la cosa, qué le importa y qué no. Porque también va a ser importante definir qué cliente nos va a quedar. Y el cliente hoy tal vez no sea el histórico, porque en la emergencia y en la coyuntura, el cliente es aquel que pueda pagar la factura. Caso contrario, no nos sirve en este momento. Muy bien, dicho esto también, el proveedor es el que quede en el mercado, aquel que pueda seguir proveyéndonos y que sobre todo hoy tenga su cadena de producción y de delivery como para entregarnos la mercadería, que parecerían verdades pero de perogrullo en épocas normales, sin embargo hoy se han transformado en cuestiones críticas. ¿Quién nos puede pagar y a su vez quién nos puede proveer en la puerta de nuestra empresa o en la terminal de computadora? Entonces, evidentemente el proceso de transformación digital que venía implementando sobre todo en las grandes empresas y en las más pequeñas como las fintech, pequeñas en cuanto a volumen, grande en cuanto a su capacidad de conectarse con los clientes. Digo, ese proceso que venía avanzando en el mundo irrumpió de golpe como un dique que rompe y tira todo el agua. No hay excusa que lo pueda parar, porque de pronto todos tomamos conciencia de que la única forma de interactuar en nuestro negocio con nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros empleadores y proveedores es a través de la tecnología y la transformación digital. Sería bueno que nos demos cuenta que transformación digital no es poner una aplicación en el teléfono, porque hasta ahora, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos menos recursos, las pequeñas y medianas empresas luchan por sobrevivir, fuimos postergando todo lo posible la transformación digital, y las grandes también si podían. Ahora no hay más excusa para sobrevivir y transformarse digitalmente, pasan a ser sinónimos. Absolutamente necesario. Gabriel, estás hablando de grandes inversiones. No, vamos a invertir ¿en qué? ¿En un proyecto para 5 años? No, en un proyecto para 5 semanas como mucho, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 meses. Pero sí tenemos que garantizar, en primer lugar, que nuestros trabajadores en sus lugares, en los que desempeñan su tarea en su casa, tengan seguridad, ciberseguridad, que la información que nos brindan y la información que reciben tenga ciertos contornos de certeza en cuanto a la integridad de la misma. Lo mismo cuando nos comunicamos con los clientes y con los proveedores. Es decir, empiezan a aparecer nuevos paradigmas. Tengo que invertir más en ciberseguridad, claramente, pero también tengo que preocuparme porque mis colaboradores, mis empleados tengan los equipos adecuados, se les paguen los servicios de Internet si es necesario, trabajen en horarios acotados, esta cosa de trabajar, que lleguen los mails a las 10:30 de la noche, bueno, en definitiva nos invitan a reprogramar, a volver a repasar nuestros procesos de trabajo, nuestros estándares, y hacerlos cada vez más ágiles. La transformación digital, digo, llegó para quedarse, y quienes entiendan más rápidamente eso, van a estar en mejores condiciones, me parece, para sobrevivir cualquiera sea el escenario que venga. ¿Por qué? Porque nuestro competidor y nuestro cliente hoy más que nunca trabaja 24/7 y desde cualquier lugar del mundo. Así que no hay vuelta, termino resumiendo esto. Hoy transformación digital es un insumo crítico, tanto para administrar recursos humanos como para comunicarnos con clientes y proveedores. No hace falta inversiones faraónicas, hace falta comprar aquello que nos es indispensable hoy para sobrevivir los próximos 2 meses. Indudablemente me gusta que destaques la reingeniería de procesos que hay que impulsar con esta transformación digital, ese foco que hay que poner en el cliente, en el servicio al cliente, en la captación, en darle la contención necesaria. Ahora porque estamos viviendo en una crisis, pero después en el uso habitual de los productos. Y más aún en el sector financiero, donde hay mucha sensibilidad asociada. Siguiendo la línea de lo que comentabas, estamos viendo que están apareciendo cada vez más empresas con propuestas de valor muy desafiantes como las fintechs o las insurtech, incluso hasta las grandes tecnológicas como Google, Amazon, Apple,
Facebook, se están metiendo en el sector financiero. Por eso me gustaría conocer tu opinión acerca de cuáles serán los próximos retos que deberán afrontar desde el sector financiero tradicional para seguir manteniéndose competitivos y vigentes. Bueno, qué pregunta interesante. Yo lo que asemeja a algo que conozco, que es una carrera, una maratón. Es como que las fintech vienen a la maratón con las mejores zapatillas y con ropa hiperliviana. Y los grandes bancos internacionales vienen con una mochila de 10 libros atrás y a correr descalzos. ¿A qué me refiero? La fintech tiene una agilidad enorme, porque también la regulación le impacta menos. Tiene una enorme agilidad, una muy fuerte capacidad de conectarse con sus clientes y de resolver los problemas, darles un crédito rápidamente, aunque mucho más caro muchas veces. Pero son rápidos, son ágiles y han nacido con la tecnología. Hay bancos absolutamente digitales en Argentina y en el resto del mundo que no tienen sucursales, con lo cual están hiperentrenados para hablar por sistemas, ¿no? Nada de sucursal y toda esa cosa. Dicho esto, en una carrera que hay diferente peso para correr, también es cierto que hay diferente cantidad de recursos. Las grandes compañías financieras tienen mucho más recursos, mucho más espalda y mucho más años de tradición y redes de distribución que la fintech. Pero bueno, las dos tienen fortalezas y debilidades. Yo creo que uno de los temas centrales en el nuevo mercado financiero es definir quién va a ser tu cliente. Digamos, tu cliente o el cliente del banco definitivamente es aquel que te pueda pagar el crédito que le des. Y voy un paso más arriba. Quienes son los grandes jugadores en la nueva política financiera internacional son los gobiernos. Y también sus brazos financieros, llámese Reserva Federal. La Unión Europea es un poco más complejo porque no tiene un solo banco, si bien el Banco Central Europeo regula política. ¿A qué me refiero? El gran bombeador del dinero en estos meses son los gobiernos, con los planes de estímulos en los Estados Unidos y en Europa, en América Latina, también en cada país. Con lo cual se han transformado en banqueros. Y el problema es cómo distribuyen el dinero y cómo lo hacen llegar. Los bancos tienen el inconveniente que, si dan crédito, tienen que dárselo a quien se lo pueda repagar, porque el banco pierde plata, tiene quebranto, llega a un límite y no puede seguir trabajando, porque no hay que olvidarse que el dinero de los estados viene de la máquina de emisión, pero el dinero de los bancos viene de los ahorristas, al cual va a haber que devolvérselo en algún momento. Dicho este entorno en general, claramente va a haber que replantear riesgos. Para mí, me parece, como digo, en las próximas semanas, cliente es aquel que te pueda repagar, y en el caso de los créditos que hace falta urgentemente dar a las pymes, es central la garantía del Estado, que la otorgue para que se den los créditos. Aún así, vienen quejas de toda parte del mundo, dicen, aún con garantía del Estado los bancos no nos prestan. Yo diría que hay opciones financieras más interesantes, porque los bancos están muy regulados también y tienen que responder a las normas que establece la autoridad de Contralor. En este momento estamos en crisis, pero cuando el agua baje, que va a bajar y va a dejar un desastre, el regulador va a empezar a preguntar al sistema financiero, che, ¿vos qué hiciste con el dinero? ¿A quién se lo prestaste? ¿Y por qué no lo recuperaste? Hay que cuajar los índices, como quien dice. Entonces, creo que hay que definir nuevamente quién es el cliente y destaco nuevamente el importante rol de los estados nacionales. Luego, va a ser importante también redefinir las competencias necesarias para seguir en el negocio. Decía, las fintech ya saben operar tecnológicamente. Los bancos, muchos amigos en los bancos están un poco más atrasados, porque con toda lógica se confiaron en su estrategia de sucursales, en su estrategia en la cual el cliente viene a retirar los fondos de años y años y años en distintas partes del mundo. Pues bien, eso ha cambiado y de nuevo no nos ha pedido permiso, rompió la puerta y entró, con lo cual conviene ayornar las competencias técnicas. Me parece que el sistema financiero es uno de los grandes desafiados. Tal vez, por ahora, el que menos daño ha sufrido económicamente, la actividad sigue funcionando, los ahorristas van al banco, aunque van a decrecer esos ahorros, con los cuales los bancos prestan dinero. Atención, otro parámetro que tiene que cuidar la banca es cuidar la solvencia y la liquidez, porque los clientes, los depositantes están consumiendo depósitos, ¿verdad? Están gastando para comprar remedio y medicamento, básicamente. Digo, ¿cómo va a ser ese corto plazo, ese futuro? Bueno, yo creo que los bancos han entendido por
la fuerza más que por la razón, que la tecnología y el proceso de transformación digital llegó para quedarse. Resumen. Creo que el rol de financista más grande, y siempre lo han tenido y ahora mucho más, los tienen los estados nacionales, ni siquiera los grandes acuerdos internacionales. Más bien, los estados nacionales van viendo cómo resolver los problemas, porque en las provincias más chiquititas, en las ciudades más chiquitas, tiene que ser el Estado. Está siendo el Estado el que llega con algún tipo de asistencia financiera que no alcanza. A los bancos se los ha criticado, y seguramente con razón, pero en esta crisis hacemos todo lo que podemos. Y creo que, de nuevo, el rol del Estado es importante en determinar las políticas y en aliviar los riesgos del sistema financiero, que tiene que prestar cuidando ciertos índices y ciertas cuestiones de respaldo patrimonial. Porque el dinero que administran los bancos, más allá de los negocios que hagan, no es propio, es de los ahorristas. En cambio, el Estado es dueño de su dinero. Con lo cual, a todo esto aparece Big Data y aparece la inteligencia artificial, claramente. Ahí a un costadito del camino, si no es hoy, es mañana. ¿Por qué? Y porque Big Data tiene trillones de datos o cantidades de datos y que te permiten agilizar los procesos muy rápidamente, entender para la banca privada quién es el cliente que te puede pagar mañana. Y si el Estado te dice que prestes plata con su garantía a los sectores menos favorecidos, vos con Big Data rápidamente identificás ese cliente, ese segmento que lo necesita y ese cliente individual, incluso siguiendo sus últimas compras. Y con la tarjeta viene comprando arroz y agua, ahí tenés a alguien que le está necesitando ayuda. Big Data te ayuda con eso. Y la inteligencia artificial te ayuda a entender finitos, como un haz de luz que te permite identificar necesidades mucho más puntualmente y activar todas estas políticas crediticias que, como digo, se van definiendo. Esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Acá la clave es aguantar, y para aguantar vos no podés salir disparado, tenés que ir moderando la velocidad, porque la idea es llegar a la meta, sobrevivir. Indudablemente destaco el hecho de la agilidad y de la flexibilidad que todo modelo de negocio, no solo la banca y el sector asegurador, tienen que ganar, que es un elemento clave. Y indudablemente hay mucho camino por recorrer acerca de la bancarización para permitir también hacer crecer el comercio electrónico en toda Latinoamérica, más aún exponencialmente de lo que hoy por hoy lo está haciendo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia de trabajo en campo, liderando esas transformaciones digitales en entidades financieras de toda Latinoamérica, y te agradecemos tu tiempo, Gabriel. El agradecido soy yo en colaborar con este proyecto. Me parece que es lo mínimo que uno puede hacer solidariamente. Este problema es de todos y el esfuerzo que está haciendo ADEN es de destacar, y me alegro mucho de poder sumarme, y gracias a vos por tu pregunta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá una de las áreas más visibles de este fenómeno de la transformación digital es el marketing. Creo que a todos nos queda bastante claro que hay una nueva era de la gestión de la parte comercial y también de la parte que se relaciona más con el cliente, la que es responsable de la experiencia que va a tener el cliente con nuestra marca. Por eso quisimos invitar a un valiente, a un emprendedor con una mentalidad muy desafiante, que se anima a asumir retos incluso en momentos de crisis. Queremos compartir con ustedes la charla que tuvimos con Sebastián Pashman, el fundador de Proteína, y también con un nuevo proyecto entre manos lanzado recientemente. Y ahora, para seguir recorriendo este camino de la transformación digital, vamos a tomar la parte más visible de todo este fenómeno que se da con el marketing y con el marketing digital. Y para ello hemos convocado a todo un valiente emprendedor, Sebastián Pashman, que es el fundador de Proteína, agencia y Proteína Consultoría en Marketing, y que también está aprovechando este tiempo de crisis para animarse a hacer otro lanzamiento más. Y recientemente ha dado a luz a su tercer hijo, que es El Salto, y aquí está en calidad de especialista de marketing y marketing digital para contarnos esto de qué beneficios principales se está viendo de este nuevo enfoque del marketing respecto a la vieja era del marketing, y que nos cuente un poco también por qué vale la pena llevar adelante este cambio.
Bueno, Elvia, primero, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a participar de este ciclo. La verdad es que para mí es un placer estar en contacto contigo y con Aden. Lo llevo en el corazón y siempre es una buena experiencia compartir. Bueno, con respecto a lo que me preguntas sobre el marketing viejo, el marketing nuevo, el marketing tradicional o el marketing moderno, la verdad es que una de las principales beneficios o características que tiene este nuevo marketing, que ya de nuevo tiene unos cuantos años, ¿sí? Y ya tiene un camino recorrido, no es tan chiquito. No es tan chiquito, está entrando en la adolescencia. Es un marketing que está centrado fuertemente en la persona, el conocimiento de la gente, de lo que hace la gente. Demanda muchísima empatía, demanda muchísimo encuentro con el cliente, con el usuario, con el consumidor, y eso creo que ha cambiado mucho porque, digamos, el cambio fundamental tiene que ver con esto, ¿no? Con que el usuario dejó de ser un elemento que analizábamos cual pieza de laboratorio, ¿sí? Y pasó a ser un integrante vivo de la familia que nos habla o no nos habla, nos cierra la puerta en la cara o nos invita a pasar, y creo que la verdad es que los secretos actuales del marketing tienen que ver con descubrir realmente dónde están esos vínculos, cómo se generan esos vínculos y qué tan relevantes somos para este usuario, para esta usuaria, porque la construcción del vínculo entre las marcas y las personas hoy por hoy pasa por el eje de relevancia. Y ese eje es difícil de construir porque estamos hablando de un mundo que principalmente cambió en el entendimiento de lo humano, en el entendimiento de que ya no hay una audiencia pasiva del otro lado. Hay una audiencia activa, muy activa, y de tan activa es una audiencia capaz de silenciarnos, ¿no? De ponernos mute y decir, bueno, ya no te quiero escuchar, ya no te quiero ver, me he mudado de plataformas para no verte nunca más. Y esto hace que las marcas estén muy desafiadas para encontrar el terreno de ese encuentro con el cliente. Me parece que eso es lo más, como el beneficio fundamental tiene que ver con un nuevo entendimiento de las relaciones con los consumidores. Y esto hace que el marketing se complejice, pero por otro lado se enriquezca, ¿no? Se enriquezca para el cliente, que las propuestas de valor tengan posibilidad de ser mucho más diferenciadoras que en el pasado, y me parece que esa capacidad que tengamos de entender al cliente y transformar ese entendimiento en algo de valor concreto y real para ese cliente, es una posibilidad que hasta aquí no la habíamos explorado. Siempre había salido de una tabla de diseño, de un pensamiento interno, de un análisis de información, pero no de entender y comprender y vivir y ponernos en los zapatos de ese cliente. Sí, es todo un desafío, todo un cambio de modelo de comunicación que obviamente está impulsado por las redes sociales, por esta interacción que nos permiten, y también es un poco más también humanizarnos, ¿no? Como marcas y como organizaciones. Entender que tenemos enfrente no es uno más, sino que para darle realmente valor hay que entender realmente cuáles son sus necesidades o qué buscan nosotros, ¿no? Absolutamente. Yo sigo mencionando y sigo trayendo a colación un escrito del año 99, ya tiene 21 años, ya es mayor de edad, que se llama Club Train Manifesto, que en uno de sus apartados dice bajar del pedestal, ¿no? Como indicación a las marcas. Bueno, dejar de creer que realmente estamos en un lugar diferenciado, porque en realidad estamos en donde el cliente nos deja que estemos. Y ya esta comunicación que antes era de una sola vía, ¿no? Es una comunicación ahora de 2 vías, donde se habilita un diálogo, donde se habilita una conversación, y ese habilitar el espacio para conversar tiene que ver con habilitar también la capacidad de escucha. Y si hoy por hoy las marcas no pueden, no saben, no han aprendido a cómo escuchar, difícilmente puedan establecer una conversación de valor, una conversación relevante con el cliente. Y ahí sí, creo que el beneficio para las marcas es conectarse, ¿sí? Es vincularse, es entender que esto pasa por vínculos humanos y no por frías planillas. ¿Sí? Las planillas están bien, los números están muy bien, pero si hoy no tenemos la capacidad de ser empáticos con nuestra audiencia, estamos
estamos un poco perdidos. Me gusta que estemos alineados porque si hay algo que destacamos durante este webinar en distintas miradas es que esto de la transformación digital va mucho más allá de las herramientas, de la tecnología, y es algo totalmente de mindset, o sea, de cultura, de que las empresas se humanicen y empiecen a escuchar y a hacer, digamos, esas habilidades blandas que se requieren en las personas, también las desarrollen las empresas, ¿no? Absolutamente, las herramientas están ahí para ser utilizadas, es como las plataformas, como los espacios digitales. Están las redes sociales, pero las redes sociales no me indican qué hacer, no me muestran el camino, ¿sí? Está la posibilidad de hacer publicidad online, pero tampoco esa posibilidad me dice cuál tiene que ser mi estrategia o mi plan. Siguen siendo herramientas, siguen siendo vehículos, siguen siendo espacios que hay que ocupar, pero hay que saber ocuparlos. Y por detrás está nuestra comprensión del mercado, nuestra comprensión del cliente, nuestra comprensión del valor nuevo, de cómo tenemos que estructurar nuestra compañía, cómo la tenemos que revisar, qué capacidades hoy no tenemos y tenemos que sumar. Bueno, todas cuestiones que nos tenemos que empezar a preguntar, si no nos estamos preguntando ya, para generar una propuesta y una empresa sustentable en el tiempo, que en definitiva es lo que busca el marketing. Sí, totalmente. Esa parte consciente del marketing, de tratar de meter la palabra sostenibilidad en el negocio, de ser conscientes, de ser humanos. Y ahora te quiero preguntar también, desde tu experiencia de haber acompañado a muchísimas empresas con proteína, bueno, y entiendo que desde el Salto también, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones básicas que le harías a aquellas organizaciones que están empezando a transitar este camino de la transformación digital, ya sea metiéndose en el comercio electrónico, como dando sus primeros pasitos en el marketing digital, que a lo mejor es siempre la prueba más simple de afrontar, digamos? Primero, creo que el primer consejo tiene que ver, y vuelvo un poquito a lo anterior, con la comprensión del cliente, de entender que no hay un cliente que sea digital o no digital. Si el cliente es una única entidad, se mueve en forma física y digital según su antojo, su situación, sus necesidades. Es la misma persona que a la mañana compraba por internet, a la tarde quiso ir personalmente a la tienda a resolver su compra. Con lo cual, el pensamiento del cliente tiene que ser un pensamiento integrado. Entonces, el marketing tiene que ser un pensamiento integrado. Esto de tratar al marketing digital como una carrera paralela o como un canal paralelo al marketing, digamos, tradicional, por ponerle algún nombre, creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Y entender que el marketing es uno solo y que posiblemente tenga diferentes tipos de especializaciones, pero entendamos que el marketing va a cruzar a cualquiera de los canales, desde la fuerza de ventas hasta la comunicación digital. Con lo cual, el primer consejo que les quiero dar, y tiene que ver con esto, con unificar el marketing y entender que hay un único cliente de aquel lado, por lo tanto, tiene que haber un único marketing de este lado. Ahora, para que eso ocurra, y acá viene el segundo consejo, ¿sí? Tenemos que tener mucha conciencia de planificación, pero no la planificación como solíamos pensarla, esa planificación anual, donde se armaban esos planes que nunca se cumplían, pero bueno, estaban así los planes, sino como una planificación viva, una planificación que se anima de tener, digamos, por un momento el pensamiento para poder darle lugar a las decisiones. Entonces, para mí el proceso de planificación es un proceso que tiene que estar permanentemente, ¿sí? Tiene que ser algo que se haga carne en las organizaciones para poder pensar cuáles son los próximos pasos. Una de las cosas que me pasó durante este periodo que estamos viviendo de cuarentena, por lo menos aquí en Argentina, es darnos cuenta que de repente muchas de las compañías no estaban preparadas para poder dar una vuelta de página, para poder parar y decir, no, bueno, aquí hay que cambiar las cosas, las formas en las que gestionamos, la forma en la que nos comunicamos con los clientes, que en realidad no era algo de hoy, no era para ponerse a pensar hoy, era algo para pensar hace un año atrás, 2 años atrás. El escenario de pandemia no modificaba el hecho de que tendrían que haber ido hacia lo digital. Sin embargo, bueno, aquí se encuentran con un dilema, que es, ¿qué hago durante este tiempo? Mi respuesta es, planifiquemos, pensemos, reunamos a los equipos, revisemos las prácticas, reunamos con otros, vinculémonos con esas personas que traen
una información diferente para que nos ayuden a pensar nuestros próximos planes. No, me parece genial porque estamos muy alineados y dándole mucha importancia al tema cultural. Creo que Latinoamérica corre, digamos, con digamos, el tremendo problema de que siempre estamos sujetos a los cambios políticos, a las decisiones políticas o al marco, digamos, del contexto del escenario, digamos, del gobierno y nos hace terminar procrastinando, digamos, postergando decisiones muy trascendentes porque siempre estamos esperando que el otro tome las decisiones antes y en función a ello actuar. Creo que esa es la oportunidad, actuar sin esperar a los demás, ¿no? Totalmente, bueno, y el tercer consejo tiene que ver un poco con esto que dice Silvia, que es ser protagonistas del cambio, ¿no? No esperar a que haya algo fortuito que nos ayude a modificar y avanzar, proponer. Ser actores de cambio es algo difícil, ¿no? Ser agentes de cambio es algo que habitualmente en las organizaciones es lo que más cuesta, ¿no? Y nos cuesta en la vida personal. Ahora, el beneficio del cambio es alto porque nos hace más adaptables, nos hace organizaciones flexibles, nos hace que seamos dinámicos con el aquí y ahora, nos hace que seamos permeables al cambio. Entonces, estamos entrando en un momento histórico donde el cambio es cada vez más rápido, donde de repente nos va a pasar que ya no van a importar los nombres de las redes sociales, sino los vínculos que hayamos generado con las personas, porque las personas se van a mudar, van a cambiar de lugares, van a hacer diferentes comportamientos. Entonces, a mí me parece que tener organizaciones flexibles, adaptables, ¿sí?, a este cambio, tiene que ver con esto de protagonizar el cambio, y ese es mi tercer consejo, no esperar a que ocurran las cosas, no pensar que esto que nos pasó o que está ocurriendo es un cisne negro, por ejemplo, sino que es algo que también podríamos haber pensado. Muy inspirador tu experiencia, Sebastián. Mucho éxito con este nuevo niño que echas a andar al mercado y gracias por este tiempo y por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias. Por favor, Elvia, un placer enorme hablar contigo nuevamente. La verdad es que me encantó la convocatoria y bueno, lo mejor también para vos, para el equipo de ADEN y para todos los que estén participando de este ciclo fantástico de charlas, que me parece que es un momento también para nutrirse, ¿no? Es interesante esto de conectarse para ver qué hay para mí, ¿no? Y bueno, les deseo a todos muchos éxitos y que sea para bien. Gracias, Sebastián. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Después de este largo recorrido por las distintas miradas acerca del fenómeno de la transformación digital, creo que podemos concluir en que hay 4 aspectos o ejes centrales sobre los que hay que actuar para impulsar este fenómeno en las organizaciones. Por un lado, la cultura y las personas. Por otro lado, los productos. También lo que es la gestión de negocio y, no menos importante, el enfoque y la dirección total puesta en el cliente. Desde el lado de las culturas y las personas, voy a retomar lo que decía Gabriel Holland. La agilidad y la flexibilidad tienen que ser características de las organizaciones del mañana. Esta capacidad de adaptarse a un contexto muy cambiante, porque como decíamos antes, la estabilidad es muy poco probable que ocurra. Entonces, deberemos acostumbrarnos y desarrollar capacidades de aprender y desaprender. Como sabemos, hoy hay metodologías que son muy útiles y en poco tiempo pueden ser las más perjudiciales para los negocios. Entonces, tendríamos que desarrollar ese músculo, la capacidad del aprendizaje y de desaprender constantemente. No menos importante es el hecho de no perder el norte. Cuando hablo de no perder el norte, hablo de los valores corporativos. Esta es una cuestión esencial y básica, porque en un contexto tan cambiante, los valores son es el único marco de referencia con la comunidad y, sobre todo, el contrato que nos une con nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores están en la organización nuestra no solo por lo que hacemos, porque seguramente con el tiempo mutemos de piel, cambiemos la forma de hacer las cosas. Pero lo que siempre va a quedar es aquello que nos hace únicos, y esos son los valores. Desde el punto de vista de la gestión del negocio, hay que
focalizar en la revisión de los procesos. Creo que aquellos que no lo tienen hay que empezar a formalizarlos. Y esto hay que asumir que no es algo que va a quedar eternamente para toda la vida. Esto es un análisis que implica un compromiso con la mejora continua, de estar revisando continuamente esos procesos para ver cómo podemos optimizarlos, cómo podemos ser más productivos, más eficientes, más ágiles. Seguramente que en este análisis vamos a detectar oportunidades de automatización, incluso que no nos llevarán grandes inversiones, pero que van a ser un diferencial, un exponencial para nuestra organización. También es oportuno rever aquel modelo de tercerización que tanto auge tuvo hace unos años. Quizá este modelo de tercerización estaba muy basado en la economía de costos, en reducir el gasto. Entendamos que cada vez que tercerizamos estamos resignando control. Si hay algo que nos deja de aprendizaje esta crisis, es que hay mucho por mejorar en la logística y también que en momentos de crisis cada quien busca su supervivencia. Entonces, hemos visto como muchísimas empresas han quedado desabastecidas o cuestiones básicas para la sociedad han dejado de tener stock que nos permita mantenernos. Entonces, es importante que cada vez que pensamos en nuestro modelo de negocio y en ser lo más productivos posibles y en tener un buen vínculo con nuestros clientes, debemos actuar en consecuencia. Como dice el dicho popular, lo barato es enemigo de lo bueno. Si queremos realmente construir vínculo con el cliente y construir valor de marca, posiblemente tendremos que rever las métricas del negocio como las veníamos llevando hasta ahora. Y con esto me refiero a que si queremos ser más eficientes, ser más cercanos con nuestro cliente, es muy poco coherente seguir permaneciendo en la idea de que las llamadas del servicio de atención al cliente tienen que ser en cada vez menos tiempo. Si queremos invertir en la analítica de datos, en el Big Data y entender en qué aspectos mejorar o cómo podemos potenciar el negocio, seguramente debemos dedicar tiempo a escuchar a ese cliente. ¿Por qué llama? ¿Por qué nos reclama? Entendamos también que hay una cuestión de que el cliente va a llegar por una buena oferta, pero casi siempre se va por una mala atención. Y lo peor es que daña la reputación esa mala atención, porque el cliente disconforme, como todos sabemos, sale a hablarlo y hoy con las redes sociales el daño es muy grande. Desde el punto de vista de producto, debemos asumir que si dedicamos recursos a bajar los costos y a bajar el precio, no podremos dedicarlos a innovar y a otorgar un valor diferencial a nuestro cliente. Nuestro cliente no está esperando continuamente un precio más bajo. Fijémonos sino lo que sucede en el mercado. Muchísimas empresas, las que más cotizan hoy por hoy en los mercados internacionales, han salido del dilema de brindar los precios más bajos para situarse en otro lugar. Y si esto ocurre, ¿por qué creemos que en nuestro sector o en nuestro mercado va a suceder algo distinto? Yo creo que hay una gran oportunidad de tener una mayor percepción de valor, de crear valor de marca, cambiando el mindset y viendo o centrándonos en producir valor al cliente, esa diferenciación. Y si seguimos en esa línea, los productos también deben desafiarse y convertirse en más ágiles. Y cuando digo ágiles, digo mucho más transparentes, más fáciles de usar. La transparencia es un valor clave en la comunicación con nuestro cliente. Nuestro cliente no espera leer manuales de instrucciones. Quiere que el uso de los productos o de los servicios sea cada vez más intuitivo, que no le cueste trabajo. Y en un contexto tan competitivo como el de hoy, es lo que premia el cliente. El cliente adquiere o compra o contrata, da su confianza a quien se lo hace mucho más simple. Si vamos al punto de vista del cliente, por último, que no por eso menos importante, debemos focalizarnos en entender las necesidades del cliente. Existe un vicio muy normal en todas las personas, una vez que pasamos un tiempo en las organizaciones, en pensar que vamos a poder educar al cliente o en que el cliente se nos parece. Eso no es así, estamos perdiendo objetividad. Por eso lo mejor es
tratar de centrarnos, de ser empáticos, de desafiarnos y eliminar nuestros modelos mentales para entender la realidad de lo que motiva al cliente a contratarnos. Entender las expectativas para adelantarnos y dirigir mejor nuestros esfuerzos y nuestros recursos de innovación para intentar satisfacerlo, darle el mayor valor posible. Entender que la opinión del cliente es lo que va a valer más. No importa si él, a nuestro entender, esté equivocado o no. El cliente siempre tiene la razón y por más que parezca una verdad de estas de manual, es real. El cliente nos compra por su percepción, no por lo que nosotros decimos que es nuestro producto. Por eso hay que reformular el esquema de toma de decisiones que normalmente llevamos a cabo en la compañía. Nuestro esquema de decisiones se tiene que basar en la postura del cliente. Para terminar, me gustaría resumir en 4 puntos clave para cualquier empresa, ya sea que esté comenzando este proceso de transformar digitalmente su modelo de negocio o incluso para aquellas que ya llevan un camino recorrido. En primer lugar, hay que asegurarse siempre que nuestros valores son los que guían la operativa de la organización. Nunca está de más reforzar esto, encontrarnos con nuestros equipos para trabajar en esa línea, en los valores que nos van a guiar el presente y sobre todo el futuro. En segundo lugar, hay que siempre promover la mejora continua. Hay que asumir ese principio dentro de nuestra cultura. Y esto indica que vamos a tener que rever continuamente nuestras decisiones. Vamos a tener que analizar si realmente fueron una certeza o si lo podríamos haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice el dicho, rectificar es de sabios y nunca está mal corregir. En tercer lugar, es que ya las personas todas nos dimos cuenta que la perfección no existe. Si la perfección no existe, no esperamos eso de las marcas, ni de las organizaciones, ni de los productos. Lo que esperamos de las organizaciones es más humanidad. Más humanidad es no tener miedo a mostrarse tal cual somos, los valores que hacen a nuestra cultura corporativa y también saber mostrar que si nos equivocamos, asumimos nuestros errores, pero sobre todo exhibir que nuestro foco está en mejorar, en cada vez hacer las cosas un poco mejor, porque esa es nuestra intención, eso es lo que realmente valora nuestro cliente. En cuarto y último lugar, me interesa que asumamos que cuando estamos decidiendo un proyecto de inversión grande o un despliegue tecnológico, tenemos que analizar que si implica más de un año, seguramente sea una mala decisión. ¿Por qué? Porque un año hoy por hoy es un lujo que muy pocas organizaciones pueden darse. Un año hoy es un muchísimo tiempo en el cual el escenario de negocio se puede cambiar incluso varias veces y decidir embarcarnos en un proceso tan largo puede dejarnos fuera de forma y fuera de mercado. Es importante determinar qué valor va a percibir el cliente de ese proyecto que estamos valorando. Si el cliente no percibe valor de ese proyecto, seguramente haya una mejor alternativa, un mejor camino por tomar. Ese tiene que ser nuestra guía. Si el proyecto o la inversión realmente no es percibida por el cliente como un aumento de valor, como un aumento de agilidad, de mejor calidad, realmente seguro hay una mejor opción. Quiero agradecerte a vos que has estado todo este tiempo conmigo acompañándome. Quiero encontrarte en la próxima cumbre latinoamericana porque vamos a seguir profundizando en este fenómeno de la transformación tecnológica donde todos vamos a seguir aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender y nunca vamos a dejar de afrontar escenarios muy cambiantes de aquí en más. Nos vemos en redes sociales y también en la cumbre latinoamericana. Muchas gracias.
nos encontramos transitando la cuenta regresiva para la Cumbre Latinoamericana de Management, la empresa post-coronavirus. En este punto necesitamos de tu contribución, de tu aporte, de tu mirada, de tu experiencia. ¿Para qué? Para establecer la línea base, la línea que va a ser el punto de partida para esta cumbre. Va a ser el punto de partida justamente para las exposiciones que están previstas, para los professional debates y para las office hours. ¿Qué vamos a necesitar de tu parte? Bueno, vamos a necesitar tu votación, tu mirada. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar el celular y vas a entrar a la siguiente página, www.menti.com, y vas a ingresar el siguiente número, 82 10 62. Y ahí te van a empezar a surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera, la que vemos en pantalla, en el escenario post-coronavirus, ¿sobre qué industria te gustaría profundizar el análisis? Y así vas a ir navegando en distintas preguntas que se van a ir poniendo ahora en vivo. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables macroeconómicas que están afectando a tu organización? Y llegamos a una tercera. ¿Cuáles son los proyectos de transformación digital de tenor estratégico para el futuro de tu empresa? ¿Ok? Te invitamos a participar nuevamente. Entra a www.menti.com, ingresa el código 821062 y con ello nos vas a dar un insumo fundamental para la cumbre La Empresa Post-Coronavirus. Desde ya te agradecemos tu activa participación.